La triste historia de los personajes de Odisea Burbujas. Hablemos primero de cómo nacieron los personajes. Silvia Roche, la creadora de los personajes, comenta que surgieron debido a que ella fue hija única y no le gustaba jugar con muñecas. Cuenta que su primer juguete fue un sapo hecho de toalla que encontró en un mercado, después llegó a sus manos una lagartija de hule, le regalaron un ratón de peluche y una abeja. A sus 3 años se convirtieron en sus compañeros de aventuras y sus mejores amigos. Cuando yo tenía 3 años de edad, fueron mis personajes imaginarios, con ellos jugaba yo toda mi infancia. A Roche le angustiaban las tramas de los cuentos tradicionales, para ellas eran muy estresantes y trágicos, que si los niños se pierden en el bosque, que si el lobo se come a la abuelita, para ella era una tortura. Llegué un día a Televisa con 4 libros para niños que yo escribía para mis hijitos, porque me resistía a darles los cuentos. En su juventud, Silvia vivió en Alemania y Francia, donde realizó estudios de psicopedagogía, filosofía y letras. Se convirtió en escritora, para poder educar a sus hijos, así que le escribió cuentos para ellos. Decidí escribir para mis hijitos. Mira. Y esos primeros 4 libros que me editaron, llegué con ellos a... En estos cuentos, trajo a la vida a sus amigos que la acompañaron en su infancia, así que se convirtieron en los protagonistas de las aventuras. Y en 1978 fue nombrada directora de programas infantiles de la XCW, en la Ciudad de México. Estos cuentos le abrieron las puertas en la industria del entretenimiento. De mis amigos imaginarios, que nacieron los burbujos conmigo cuando yo tenía 3 años. Yo no jugaba con muñecas. En esa época, le propusieron realizar un programa radial, que debía durar 4 horas, así que desempolvó a sus amigos de la infancia, y comenzó a escribir las aventuras, que pronto se conocerían como Odisea Burbujas. ¿Qué, Teo? Creo que tu locura esa es familiar. Después, comenzaron con la búsqueda de los actores que podrían la voz a los personajes, quedando seleccionados Rodrigo de la Mora, que interpretó a Patas Verdes. Ay, mi mocito, pues juega por ahí. Nosotros necesitamos descansar. Aurora Alvarado a Mafafa Mosquito. Ay, tranquilo, soy Mafafa, guapo. Ramón López al profesor Memelovsky. ¿Tan viejito? Pero yo no estoy viejito, mi mozaratón. Lo que pasa es que estoy un poco madurito. Arturo Lepan a Pistachón Zigzag. Y dale con eso. Ay, ay, ay. Arturo Rogel a Mimoso Ratón. Me llamo Mimoso Ratón. Ni Humberto Espinosa era la voz del Ecoloco. Se me hace que tú sabes dónde está ese ratón abejorro. Voy a hacer yo con 4 horas, y en eso me acordé de ellos, ¿no? El sapo, la lagartija, el abejorro y el ratón. Para la realización de los promocionales del nuevo proyecto infantil de la XCW, la creadora mandó a elaborar la botarga de un simpático sapo a Estados Unidos. El spot publicitario era sencillo, el sapo bailaba y cantaba invitando a los peques a que sintonizaran el programa radial. El programa debutó el 6 de enero de 1979, con gran éxito. Uso moño en mi pechera y chaquetín de botón. Esto llamó la atención del mismo Emilio el Tigre Azcárraga Milmo, quien ordenó a Roche que, en menos de 6 meses, el programa debía estar en los estudios grabando, pero en formato televisivo. Con voces. Y después me dijo Silvia que la gente quería ver a los personajes. Después de muchos corre-corre de la producción, se presentó el programa piloto Odisea Burbujas, el 26 de julio de ese mismo año. Continuaron con el mismo éxito, hasta el 7 de octubre de 1984. 5, 4, 3, 2, 1. Déjenme en los comentarios si recuerdan este programa. ¿Y cuál fue su personaje favorito? El mío fue Pistachón Zigzag. Entre todos los que vuelan no hay otro como Pistachón Zigzag. Gran noticia. Dice, en julio ya salen ustedes en televisión. Dijimos, ¿y ahora cómo? Es muy fácil. La serie tuvo una enorme popularidad en varios países de Latinoamérica, así que los personajes realizaban giras teatrales y además grabaron 5 discos con canciones. También tenían una revista donde contaban las aventuras de este grupo de amigos. Soy un sapo, galán, simpático, patas verdes soy yo. Mimoso Ratón. Mafafa, lagartija,
Era la primera serie de corte infantil, que integraba personajes de ficción y personajes de la historia, mientras contaba las aventuras del científico e inventor, el profesor Memelovsky y su equipo de criaturas antropomórficas, compuestas por un sapo galán, un ratón travieso, una coqueta lagartija y un abejorro. ¡Patas verdes! ¡No pasa! ¡Pistachón! Y yo, el profesor Memelovsky. Juntos viajaban a través del tiempo, enseñando a los niños la historia de la humanidad. ¡Allá voy, Florencia Nightingale! Pero en toda historia tenemos un villano, y en Odisea Burbujas, el villano era el Ecoloco. Soy el destructor siniestro. Amo el nido y el... El profesor Memelovsky estuvo inspirado en un hombre importante en la vida de la escritora, un científico que trabajó mucho tiempo en Alemania y le contaba todas las cosas maravillosas que estaba construyendo. Le hablaba de una máquina del tiempo, de un cohete que querían enviar a la luna. Se trató nada más y nada menos que de su padre. Agregarle un humano que llevara todo eso, el profesor Memelovsky, que realmente pues me inspiré en mi papá, ¿no? Y el Ecoloco se le ocurrió, porque en esa época se comenzaba a hablar de la ecología, de la mugre, la basura y el smog. Un villano. Y dije, pues ¿qué les vas a dar? Pues un brujo. ¿Cuál es nuestro peor enemigo ahorita? La contaminación. Silvia Roche tiene hoy en día 83 años, pero no solo creó los personajes de Odisea Burbujas, también es la autora de Katy la Oruga. Escribió las letras de las 60 canciones de los 2 programas y es la mente maestra detrás del programa El Tesoro del Saber. Inquieta y traviesa, que siempre se alejaba del cerezo para explorar los alrededores. Ahora, conoceremos más sobre los personajes de la serie y de los actores que los interpretaban. Contratados, que se presenten de inmediato. Y de inmediato se presentaron. Y así todos juntos iniciaron Odisea Burbujas. La trama de Odisea Burbujas giraba alrededor de las aventuras en el tiempo para proteger el medio ambiente del temerario villano que amenazaba con contaminar. Riego basura, cascara luego, lo contamino y ensucio todo. Ahora sí, sin más, vamos a conocer a cada uno de los personajes de esta historia de ficción como Patas Verdes, Mimoso Ratón, Mafafa Mosquito y Pistachón Zigzag, seres que el profesor Memelovsky había dado vida en su propio laboratorio. Soy Mafafa Mosquito. Y yo soy Pistachón Zigzag. Oy, oy, oy. Yo me llamo... Iniciamos con el profesor A.G. Memelovsky. Pasen una Navidad con puros pleitos, no nada de eso. Cuando en estas fechas todo debe ser amor y alegría. Que como te contamos, estaba inspirado en el padre de la escritora, quien era un científico e inventor moderno y vivaracho. Realizaba experimentos e investigaciones, creó una máquina que les permitía viajar en el tiempo y en el espacio. Todos los sueños, grandes, pequeños, y por las nubes volar. Con un poquito. Hablemos ahora del actor que al inicio interpretó al profesor Memelovsky. Se trata de Ramón López Carrasco, quien falleció a los 57 años debido a un paro cardíaco. En 1985, el terremoto en la Ciudad de México causó a Ramón López Carrasco, el profesor Memelovsky, la pérdida de toda su... Durante el terremoto de la Ciudad de México, en 1985, el intérprete del profesor perdió toda su fortuna al derrumbarse el apartamento donde vivía. Su desconfianza en los bancos lo obligaba a guardar sus ahorros literalmente debajo del colchón, que desapareció en los escombros. Esto desmotivó al actor, pues lo llevó a vivir en una modesta casa de alquiler. Realmente él era desconfiado. Pero todo lo que trabajó en Odisea Burbujas en gira por Centroamérica. Agotado física y emocionalmente, se comenzó a preparar al sustituto del actor. Se trató de Gerardo Moreno. ¿Yo no veo nada raro? ¡Claro! Porque siempre ves al mismo viejecito serio, muy en su papel de científico. Óyeme, no me insultes. Pero como si se tratara de una maldición, un 30 de abril, justo antes de un show de burbujas, perdió la vida. De riñón, alguna de esas enfermedades y se le complicó. Agotado física y emocionalmente. En adelante, para la nueva emisión del programa en el 2003, el papel del profesor recayó en el actor Mario Alberto León,
quien trabajó en telenovelas como Clase 406 o Bajo la misma piel, así como en Mujer Casos de la Vida Real. Un paro respiratorio. Y bueno, en adelante, el papel del profesor recayó en el también actor Mario Alberto. Según los actores que participaban en la serie, tenían totalmente prohibido mostrar su rostro ante los fanáticos, además las jornadas de trabajo eran exhaustas, especialmente para los actores que utilizaban botargas, pues el traje les producía grandes oleadas de calor, a esto le sumamos la incomodidad, la angustia y la claustrofobia. Desespera, llega un momento que claustrofobia de estar tanto tiempo metida y sudando. Pero continuemos hablando de esta pandilla de amigos, con patas verdes. Este anfibio enorme, galán y simpático, era un aprendiz de científico. El actor detrás de la botarga de este personaje fue Rodrigo de la Mora. Entre hierbas, mil piedrecitas y alelí vivo yo. Cásate. Quien tras estar en el programa, participó en varias producciones de Televisa, como Senda de Gloria y El Hospital El Paisa. Más adelante, formó un grupo de trova y después de conocer el éxito con su grupo, el actor falleció en julio del 2015 en Estados Unidos. Por dos personas. Primero fue Rodrigo de la Mora, tarde Patas Verdes fue interpretado por Alfonso Damián. Seguimos con Mimoso el ratón. ¿Y por qué decía Patitas Verdes que ese vivo estaba lleno de amor? Desde que lo puse he visto puras peleas. Este ratoncito encantó a los niños y a los adultos con su carisma y sus divertidas aventuras. Le encantaba meterse en problemas, obviamente lo hacía con la mejor intención y con un corazoncito lleno de bondad. Existieron varios actores detrás del disfraz de Mimoso el ratón. Al inicio quien originalmente lo interpretó fue la actriz del doblaje que contaba únicamente con 8 años de edad, Claudia Ivette Castañeda, cuyo trabajo también pudimos apreciar en caricaturas como Los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball Z y Los Pitufos. Por lo cual entonces acudimos a Claudia Ivette, que en ese momento pues era una niña de 8 o 10 años, que estaba perfecta para caber. Otra de las intérpretes de Mimoso Ratón fue Brenda Morales. Un muchachito me trató de quitar la cabeza, entonces como yo traía el barbijejo, pues sí fue como que un poco. Le siguió Cristina Camargo, esta actriz de doblaje mexicana con más de 5 décadas de trayectoria, cuyos trabajos de doblaje son muy conocidos, además de Al Ratoncito le dio vida a Katy la Oruga y a Heidi. Una vez antes de casarnos. Mucho dinero en esta maleta. También sudó la botarga Arturo Rogel, Brenda Moralos, Nelly Zurita, Christopher Williams y Alexander Faso. Otro de los personajes más queridos era la reportera más famosa de la década de los 80 en México, hablamos de la coqueta lagartija Mafafa Mosquito. Soy Mafafa Mosquito, soy fotógrafa. La que tenía la responsabilidad de darle vida a Mafafa fue Aurora Alvarado, que después de su éxito en esta serie infantil, participó en las películas como El Salario de la Muerte, y al igual que su compañero Rodrigo de la Mora, apareció en el programa cómico Hospital del Paisa. Lo de estudiar, yo prefiero ir a bailar. Aurora es de las actrices que a lo largo de la historia de este programa ha sido la única bajo la botarga de Mafafa Mosquito. Continuemos ahora con el Ecoloco. Espera, ¿el qué? Ya sé que me falta Pistachón Zigzag, pero ese lo dejaremos al último, por ser el más polémico, y ese dio de qué hablar, así que ténganme paciencia que ya les cuento. Creo que se deberían relajar un poco, respirar, tranquilos, calma. El más detestable villano, el Ecoloco, caracterizado por Humberto Espinosa. Para los niños, resultaba el personaje. El Ecoloco era el villano, que promovía hábitos perjudiciales de vida y la degradación ambiental. La serie mostraba cómo los otros personajes de Odisea Burbujas se esforzaban por contrarrestar sus acciones y proteger el planeta, transmitiendo un valioso mensaje sobre la importancia de la responsabilidad ambiental y la preservación del entorno para las generaciones futuras. Maravillosa jugada. Ese maloso que salía ahí era un pan de todo un caballero. Siguen encantando. Los niños son preciosos.
Este personaje alcanzó la fama con una frase, que supongo que se quedó en sus memorias: mugre, basura y smog. Mugre, basura y smog. El actor que desarrolló espectacularmente su papel fue Humberto Espinosa, uno de los actores de doblaje más reconocido en programas y películas de la época. Si a un niño no le gusta lo que tú estás haciendo, se voltea y empieza a jugar con el de atrás. Wow, 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 wow. Lo hizo tan bien, que lo invitaron a realizar nuevamente el personaje para la segunda edición del programa del 2018, a la que lamentablemente no pudo aceptar, por motivos de salud, pues se había sometido a varias operaciones de la cadera, que le dificultaban su movilización. Del malo, y que además los niños lo querían también. Humberto Espinosa fue un ecoloco increíble, ¿no? Y el señor... Por desgracia, Espinosa falleció recientemente, a los 94 años. Para la siguiente temporada, en el 2003, el actor que le dio vida al ecoloco fue Jorge Cochego. Ahora sí vamos con Pistachón Zigzag, este abejorro que dio mucho de qué hablar. Entre todos los que vuelan no hay otro como Pistachón Zigzag. Si me llaman, allá voy. Pero antes de que les cuente, no olviden suscribirse a nuestro canal, y ya quitados de la pena, regálenos su like, si les está gustando el video. Ahora sí, continuemos con este abejorro mal portado. Pero seguro, en alma y en espíritu, son unos pequeñines. Los quiero mucho, les manda mucho. Era reportero, dinámico, alegre y sobre todo muy audaz. Originalmente se pensó en una abeja, pero Silvia Roche lo cambió de último momento por un abejorro. ¿Todo es normal? Aquí estoy yo, y ahí está mi reflejo. Trabajaba en el diario El Chisme Cachetón y tenía su propio programa de noticias en la televisión. Además, le encantaba tomar agua de tamarindo. Yo también me lo encontré cuando fui por mi agua de tamarindo. Por cierto. Siempre dispuesto a arriesgar su vida por un reportaje. Yo voy a mi destino y voy a ganar. De la cuarentena, decidió comprarse unos dientes falsos para bromear con ellos, pero... En cuanto al actor que interpretó al abejorro, hay una polémica, pues existen dos versiones. Una dice que fue Arturo Morelos Lapán y la otra le atribuye el personaje a Pedro Romero. ¡Ay, patitas! La verdad es que ahora entendemos mucho menos que antes. Acompáñennos a desenmarañar esta historia. Es que en donde hay temblores quiero saber yo la verdad. En la versión oficial, el actor que lo personificó fue Arturo Morelos Lapán, quien pertenecía a una familia dedicada al arte dramático. Y yo que quería seguir jugando a las damas chinas. Bueno, como siempre los programas de éxito suelen tener algún lado oscuro, pues aquí viene el de Odisea Burbuja. ¡Ya nos exhibiste! Por favor, puedes tirarlos al bote de la basura. Ajá, entendido y anotado, jefe. Hace algunos años, mientras el programa se encontraba al aire, en lo mejor de su éxito, un tal Pedro Romero anduvo diciendo que, en los primeros episodios de la serie, allá por 1979, él había sido el portador de la botarga del pistachón, pero que había sido despedido por el resto del elenco, que lo acusó de ser conflictivo. ¿What? Ingresé a la ANDA, la Asociación Nacional de Actores, y ahí conocí a algunos empresarios y empecé Y como por el uso del traje jamás se le vio la cara, fácilmente fue reemplazado por Morelos Lapán. No me lo creo, no me lo creo. Pero, espérense que la cosa no para allí, como diría Raúl Velasco. Aún hay más. De acuerdo con la información revelada por el mismo Romero en su canal de YouTube, al ver fracasada su carrera, se incorporó a una secta satánica a la que, según él, pertenecía gente famosa. Producido por un artista, una secta satánica en la cual estuve 10 años de mi vida, llegando a obtener el grado de sacerdote satánico. Y como no podía caer solo, mencionó a Irma Serrano la Tigresa, quien siempre dijo que era adoratriz del Señor de las Tinieblas, pero todo el mundo lo tomó como algo sarcástico, además de Verónica Castro. Yo lo que no entiendo es cómo ninguna de esta gente andan preso. Tatiana, a quien se le identificó como la reina de los niños, y Ernesto Alonso.
Más adelante, el actor se convirtió en pastor de una iglesia cristiana y ahora predica el evangelio, compartiendo su testimonio. Vaya dato perturbador. Empezaba a ver sombras y mi pensamiento fue: me están haciendo brujería. Voy a ir a consultar a un espiritista para que me ayude en este problema. La verdad salió a la luz cuando Lapan salió a defender a su personaje, diciendo que esa persona que se hacía pasar por Pistachón Zigzag nunca había estado en Odisea Burbujas. ¿Qué? ¿Cómo que no? Además, aseguró que él era el único que había portado la botarga de este avispón. Ojalá y se vayan ahí. Y yo recuerdo que fui con aquella artista y le dije: quiero ser iniciado. Todo aquel rito. Pero aún así, los comentarios de este pastor dañaron la carrera de Lapan, que fue señalado como el actor que pertenecía a la secta. ¡Desgraciado! Mientras que la creadora del programa, Silvia Roche, también negó la participación de él en el programa. ¿Una religión requiere tales trucos para engañar a sus seguidores? ¿Se necesita manchar el nombre de un personaje infantil para llamar la atención? Después de salir del aire Odisea Burbujas, el actor tuvo participación en las telenovelas tales como Por un beso, El precio del amor y Bajo la misma piel. Además tenía apariciones especiales en algunos capítulos de Mujer Casos de la vida real. Yo estaba muy indignado de que él usara a un abejorro inocente que no tiene nada que ver. Cabe mencionar que, de la participación de Romero en el programa, no existe ningún registro. Debería darte vergüenza. Odisea Burbujas y sus actores se caracterizaron por su buen corazón, realizaban visitas a hospitales, especialmente donde se encontraban los niños que padecían cáncer. Estaba enferma de leucemia y le pidió ser enterrada con la foto del ecólogo. A lo largo de los años, más de 30 actores le dieron vida a los personajes, pero existen 3 que se han mantenido vigentes. Estamos hablando de Aurora Alvarado, que hacía el papel de Mafafa, Humberto Espinosa, el Eco Loco, y Arturo Lapan, Pistachón. Tu laboratorio de imaginación. Vente con nosotros a soñar. Estos 3 actores tampoco se salvaron, pues fueron acusados de haber colocado el baño de un avión. Sí, dale con eso. Uy, uy, uy. Como era de esperarse, fueron objeto de investigación por parte de la policía. Esto sucedió cuando regresaban de una presentación en Tamaulipas, donde fueron detenidos tras un aparente sabotaje aéreo. Cuenta la historia que, durante el viaje, en el baño del avión, mientras la actriz que personificaba a Mafafa se lavaba las manos, encontró un recado escrito con un plumón negro en el espejo que decía: no te levantes de la taza del servicio, porque hay una bomba. No quise hacerles esto. Tranquilo, hijito, no. Yo había oído hablar de los punk, pero esto es demasiado. A Aurora le pareció un mensaje absurdo, pues ella ya se había levantado y no había pasado nada, así que borró parte del mensaje e hizo caso omiso de la advertencia. Lo que no sabía la actriz es que la azafata ya lo había visto y lo reportó a las autoridades policiales de Tamaulipas. Ahora te daré tortitas de miel hechas por mí. ¿Tortas de miel? ¡Guácatelas, pobre ratón! Así que cuando la aerolínea aterrizó, los actores fueron interrogados y registrados, con la penosa situación que Humberto Espinosa, el ecoloco, traía dentro de sus pertenencias de mano un plumón negro. ¡Ay, Dios mío! ¡Jesucristo de Nazaret, María Teresa de Calcuta! Por lo que fueron detenidos, y después de 6 horas de exhaustivos interrogatorios, los actores fueron puestos en libertad. Ay, ay, ay. Pues esos no parecían quererse mucho. Aunque la situación no pasó a mayores, vivieron un amargo momento y más que todo, la exposición ante los medios de comunicación manchó lo que hasta el momento había sido una carrera intachable, y fueron expuestos de la peor manera ante su audiencia, que en su mayoría eran niños. Mira, nada más. Por tu culpa tiré el pastel. Y era mi pastel. Es que... Ay. Ya en 1984, después de 5 años de éxitos, terminó súbitamente sus transmisiones, sin darle aviso a los actores que se quedaron esperando para grabar. Además, los actores aseguraron que se habían visto perjudicados por la suplantación de los personajes y el uso de botargas pirata en fiestas infantiles, que les quitaban el trabajo en presentaciones de fiestas para niños. Desde el inicio de Odisea Burbujas, en 1979, se realizaron 250 programas en radio, 170 programas de televisión, una telenovela,
5 shows internacionales y vendieron más de 3 millones de discos, con 70 canciones de la autoría de su creadora Silvia Arce. Se acaba, y fueron y nos avisaron. Nomás nos miramos unos a otros, así como diciendo, pues, ¿pero por qué? En 2018, se sacudieron las botargas, pues se anunció el regreso de la serie Televisa, solo que esta vez bajo el nombre de Planeta Burbujas. En 2020, Televisa, que todavía tenía los derechos del programa, intentó recrear el éxito que tuvo Odisea Burbujas en la década de los 80 y lanzó una nueva temporada de 26 capítulos, con un concepto más moderno y con menos presupuesto, que pasaron sin pena ni gloria. El profesor bebe la fibra, el científico inventor y su asistente patas verdes. Bueno amigos, con esto terminamos de contarte cómo fue la triste historia de Odisea Burbujas, donde podemos destacar la capacidad para educar y entretener al mismo tiempo. A través de su historia y personajes, el programa fomentaba la curiosidad, la imaginación y el aprendizaje, convirtiéndose en un recurso invaluable para la enseñanza de los valores. Sin soltarlo porque, pues en caso contrario, se nos podría caer el laboratorio encima. A lo largo de los años, el programa Odisea Burbujas se ha convertido en un ícono de la televisión y ha dejado una gran huella imborrable en la cultura popular. Su legado perdura en la memoria de quienes crecieron viendo el programa y sigue siendo recordada con cariño y nostalgia por las generaciones que lo han visto. Sin lugar a dudas, Odisea Burbujas es un tesoro de la televisión infantil de décadas pasadas que sigue siendo admirado. Que a pesar de haber pasado más de 30 años de su creación, se mantiene vigente como un concepto que combinó fantasía, cultura y educación para la motivación de los niños. Estoy de acuerdo contigo. Creo que uno puede hacer todo lo que uno quiera siempre y cuando quiera uno hacerlo y tenga deseos de hacerlo. ¡Claro! Así que amigos, no olviden suscribirse a nuestro canal y regalarnos un like, eso motiva a este locutor locochón a seguir realizando más videos para que se entretengan.